Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos del 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Tras la tragedia, la vida continúa. En este mundo, por todas partes, nos encontramos pues, de todo tipo de tragedias. En las vidas de las personas, de los individuos, ¿no? Comunes, corrientes, hasta tragedias en las grandes naciones, los grandes imperios que ha habido en la historia, ¿no? En el mundo. Siempre hay tragedias y bueno, pues también vemos todo lo que está ocurriendo, ¿no? En los últimos días aquí en Europa con lo que pues, se ha desencadenado también en Ucrania. Siempre hay tragedias en la historia de los hombres, pero la mayor tragedia de todas, la tragedia de la cual proceden todas las tragedias que han habido en la historia, desde la vida de los individuos, de las personas, hasta de las naciones, todas proceden de este primer pecado de Adán y de Eva. Esta fue la, sin duda, mayor tragedia que ha conocido el hombre. Después de este pecado, el hombre pues perdió su comunión con Dios, se hizo culpable, cayó sobre él la sentencia, el juicio de Dios, entró la muerte en el mundo, fue sujeto al dolor y a un sinfín de calamidades en esta vida. Y la semana pasada pues estuvimos considerando esto, estuvimos considerando la caída. No es entonces algo circunstancial que solamente afectó y de aquella manera a Adán y tal vez a Eva, sino que cambió para siempre su vida, y no solamente la de ella, sino la de todos los hombres, todos los descendientes de Adán. Una profunda caída en el pecado, el estado de caída. Tal vez el mensaje de la semana pasada podría haber pues, pensado a alguien que es algo triste, es algo deprimente tal vez, ¿no? Considerar las cosas, el dolor de esta vida, que todo lleva en sí la semilla de la muerte. Pero tras la tragedia, la vida continúa. Y en estos versículos que hemos leído, pues vemos cómo Dios hace provisión para que la vida del hombre y la mujer continúe. La vida continúa bajo el signo, por un lado, de la gracia de Dios, pero también, por otro lado, del juicio de Dios. Al mismo tiempo, la gracia de Dios y el juicio de Dios
como vemos en estos versículos del 20 al 24, y primeramente bajo el signo de la gracia de Dios. Entonces, ¿en qué vemos esto? Primeramente vemos el versículo 20 que llamó Adán el nombre de su mujer Eva. En el capítulo 2 habíamos visto cómo había puesto Adán nombre a todos los animales y a todas las criaturas. Y dijimos que eso era también una manera de marcar su autoridad, su potestad como vicerregente de Dios en la creación. El nombre que Adán les puso, ese es el nombre de los animales y las criaturas hasta ahora. Y también pues dio y puso el nombre a la mujer. Entonces vemos que allí en el versículo 23 se le llamó varona. Entonces, bueno, en el capítulo 2, versículo 23, Adán puso el nombre de varona en un sentido genérico. Él era el hombre, Ish, entonces le puso el nombre de varona, Isha, genérico, pero aquí le pone el nombre, digamos, propio, Eva. Entonces esto es muy significativo. Primeramente, por el mismo hecho de que Adán le pusiera el nombre a su mujer. Porque de esta manera vemos que estaba mostrando también su autoridad. Fue la primera muestra de autoridad de Adán, que era el cabeza de su mujer después de la caída. Habíamos visto cómo Adán había fallado como cabeza de su mujer con motivo de la tentación. La permitió y participó. Y bien, pues entonces vemos que aquí se restaura la relación entre el marido y la mujer después de la caída. Por supuesto, después de la caída, la relación del hombre y la mujer pues no iba a ser perfecta como antes de la caída del pecado, de la tentación y la caída, pero sí que ha sido restaurada por la gracia de Dios, y hemos de ver aquí la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, primeramente pone este nombre, se restaura entonces esta relación, por lo que vemos, ¿no?, que la gracia de Dios restaura relaciones. La gracia de Dios restaura también matrimonios. Pueden haber también problemas, pueden haber desavenencias, incluso graves. Qué mayor gravedad de que el ser inducir a su marido al pecado contra Dios o permitirlo. Pero el Señor restaura por su gracia. Pero la cuestión del nombre dado a Eva también era significativo por el significado, valga la redundancia, de Eva. Eva tiene que ver con el verbo ser, significa viva o viviente. Y pues aquí lo explica a continuación, llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, por supuesto, esto no significa que Eva pues ya tuvo hijos antes de la caída en Edén. Esto lo vemos claramente en el capítulo 4, que es en Edén cuando Adán pues conoce carnalmente a su mujer y tiene hijos, ¿no? Los primeros hijos, no antes. Entonces, esta palabra de aquí está diciendo lo que Eva iba a llegar a ser. Entonces vemos que de esta manera Adán estaba expresando su fe en las promesas de Dios que habíamos visto en el capítulo 3 y versículo 15. La promesa de que
iba a tener pues Eva hijos, descendencia, y una descendencia, una simiente de la mujer iba a herir mortalmente la cabeza de la serpiente. Entonces vemos que aunque eso todavía no había llegado, pues ya al ponerle Adán el nombre ya lo daba por seguro. Así pues estaba aquí mostrando su fe en las promesas de Dios. Y esto es algo importante porque las promesas de Dios han de ser creídas. Las promesas de Dios son ciertas, son seguras, pero nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, que si no mezclamos fe a la promesa, a las promesas del Evangelio, a las promesas de la palabra, de nada aprovechan. De nada aprovechan. Esa fe es la respuesta personal a la palabra de Dios. Uno puede estar viniendo pues a la iglesia, uno puede estar incluso viniendo para escuchar la palabra de Dios, pero si no añade fe, si no mezcla fe a esa palabra en su corazón, esa palabra no trae resultado para bendición, para salvación. Y por la gracia de Dios, Adán pues puso la fe en la promesa de Dios. Y vemos más aún la provisión de gracia de Dios al hombre y su mujer. Y lo vemos en lo que dice a continuación: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por supuesto, esto no quiere decir, no significa que Dios pues agarró al animal con sus manos y lo mató y lo despellejó y le dio pues entonces la piel a Adán y Eva. Esto pues es algo que lo que viene a decirnos es que Dios impulsó a Adán y a Eva, ¿no?, a hacerlo, de manera que esta obra le es atribuida a Dios. Le es atribuida a Dios. Y es algo también importante el hecho que le diera esta túnica. Vimos ya en el capítulo, los versículos anteriores, en este mismo capítulo, la primera reacción de Adán y de Eva después del pecado. Ellos se dieron cuenta inmediatamente que habían roto su comunión con Dios. Ellos vieron que habían pecado y entonces sintieron la culpa de hacerlo. Ellos perdieron, por lo tanto, la pureza, la inocencia con la que habían sido creados, la justicia, la santidad. Ellos estaban ya delante del uno y del otro y por lo tanto sentían vergüenza de sí mismos. Y corrieron ellos a hacerse un refugio, por así decirlo, a ocultarse con algo que ellos pudieran hacer. Y ahora es Dios quien lo hace. No son ellos entonces que buscan el cubrirse, es Dios quien le da el cubrimiento para que puedan entonces estar el uno delante del otro, sin tener siempre presente la culpa de lo que han hecho. Y entonces hemos de ver aquí en este momento, digamos, el inicio, la instauración del sacrificio de animales en la Biblia. Sacrificio de animales en la Biblia que se va a desarrollar, por supuesto, y se va a legislar en la ley de Moisés, y que era un tipo de Cristo, que anunciaban entonces la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la venida de la simiente de la mujer que por su muerte y resurrección iba a herir mortalmente la cabeza de la serpiente. Así pues, vemos que es el hombre quien recibe de Dios este cubrimiento. Y de esa manera, pues, ya no tiene, continuamente presente lo que ha hecho. Hemos de ver aquí, entonces, el hecho de que Dios le da estas túnicas, una señal de parte de Dios de que sus pecados habían sido cubiertos y sus culpas habían sido borradas.
Bien, pues fijémonos, ¿no? La gracia de Dios, lo que hizo. El pecado entró, el pecado sobreabundó, el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Parecía que el pecado había puesto final a todo, pero el Señor, por su gracia, hace que las cosas continúen, la vida continúe por la fe. Es lo que dice la Escritura, cuando dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Podemos recibir golpes en la vida. Podemos recibir la enfermedad. Podemos estar arruinados. Podemos recibir tragedias, accidentes. Nosotros personalmente, en general, en la vida de las naciones. Pero el Señor nos da su gracia, sus promesas, y por la fe nos las hacemos nuestras. Y de esa manera, pues continuamos con el Señor adelante. Entonces vemos cómo continúa la vida bajo el signo de la gracia de Dios. Pero el pasaje continúa hablando también que continúa la vida así bajo el signo del juicio de Dios. Del juicio de Dios. Que es lo que leemos desde el versículo 22 hasta el fin. Primeramente dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es uno, como uno de nosotros. Es uno de nosotros. Primeramente llama la atención pues esto, que una vez más aquí Dios está utilizando el plural para hablar de sí mismo. Como vimos también en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Allí pues dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vimos pues que esto es una muestra, una indicación de que Dios es uno, por supuesto es un solo Dios, pero es plural. Hay una pluralidad en Dios, una pluralidad de personas en el seno, en el ser de Dios. Entonces, bueno, aquí no está pues expuesta la doctrina de la Trinidad, es algo que se desarrolla en toda la Biblia, pero ciertamente tenemos aquí el inicio, tenemos aquí la base de la misma, de la doctrina de la Trinidad. Y dice pues que el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por supuesto, el hombre, lo que hemos leído, no se convirtió en Dios. Esa fue la tentación de la serpiente. Seréis como Dios. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa fue la tentación, porque esa fue también la caída de la serpiente. Como vemos en los pasajes de Ezequiel 28, cuando está hablando también de la caída de Satanás, que quiso hacerse como Dios. Bien, pues esa fue la tentación, querer ser como Dios, tener el conocimiento de Dios, determinar lo que está bien y lo que está mal uno a su antojo. Y vemos que lo que dice aquí Dios es que Él sabe el bien y el mal. Y sí que sabe el bien y el mal. El mal lo sabe por propia experiencia. Él ya sabe lo que es el mal, lo cual antes no lo sabía. Y sabe también lo que es el bien. Se acuerda del bien que tuvo y que ha perdido. Entonces el pecado lo engañó y lo mató al hombre. Y aquí pues Dios está constatando esta ruina del hombre. Pero dice a continuación ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por supuesto, esto no significa que el árbol de la vida pues fuera un tipo mágico, ¿no? Que tiene unas propiedades mágicas las hojas, te la comes y entonces alcanzas la inmortalidad. No es en absoluto esto. Sino que esto confirma también todo lo que hemos visto antes en el capítulo 2 en cuanto al pacto de la vida, al pacto de las obras entre Adán y Dios. Que Dios había pues prometido
al hombre que no moriría si no comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una promesa contenida en ese mandamiento, en esa amenaza. Y para confirmar esto, pues vemos que estaba también el árbol de la vida. Y este era pues un árbol que estaba recordando y simbolizaba esta promesa de Dios. Y que si el hombre hubiera continuado en obediencia, si hubiera culminado, digamos, en la prueba, pues entonces él hubiera tenido derecho, como dice el libro del Apocalipsis, a comer del árbol de la vida. Es decir, que hubiera recibido la vida eterna. Bien, pero entonces el hombre pecó. Y entonces, pues, ¿qué ha ocurrido? Que ahora Dios lo echa, lo expulsa. Le priva de que coma de ese árbol primeramente, para que no coma indignamente. Este era el árbol de la promesa de las obras. Él ya había sido constituido pecador, ya no tiene derecho a comer él directamente de ese árbol por sus obras. No puede comer de él. Y asimismo, por lo tanto, también vemos, lo echa, lo expulsa del huerto del Edén. El lugar donde el hombre estuvo sin pecado. El lugar donde lo puso Dios para hacer inicialmente pues la obra que Dios le dio. El lugar donde el hombre estuvo en comunión con Dios. Sin que hubiera pecado, sin que hubiera dolor ni muerte. Pues ya lo echó al mundo abierto. Y ahí pues iba a cumplirse todas las sentencias de Dios que habíamos visto. A la mujer, al hombre. El hombre pasa a ser entonces un sentenciado a muerte. Su vida es ser reo de muerte. Los echó, los expulsó, los excomulgó y cerró para siempre este camino del paraíso para el hombre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Querubines, estos ángeles que encontramos también, por ejemplo, en el arca del testimonio, estas imágenes de querubines encima del arca, primeramente en el tabernáculo, después en el templo, que están pues también guardando el lugar más santo donde Dios pues se reúne con su pueblo. Están guardando los querubines lo más santo. Y esto es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Porque las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son santas. Y hemos de ser pues, también cuidadosos en guardar las cosas de Dios santas. Nosotros mismos, las cosas de Dios santas, el culto a Dios, las ordenanzas del culto, los cultos que le damos a Dios, vemos son santas. Vemos la importancia de la santidad de las cosas de Dios, no profanándolas. Nosotros en nuestro corazón, tomando las cosas de Dios como ligeras, como pesadas, como vanas, ¿no? Oh, qué fastidio, como dice Malaquías, ¿no? Qué fastidio. Vemos la gran importancia de las cosas santas de Dios, de la palabra también de Dios. Muchas veces, pues, nosotros llevados por el celo y el deseo de hablar a los demás, de presentarles el Evangelio, lo podemos hacer, pero hemos de hacer también, atención, lo dice Jesús, no deis lo santo a los cerdos. No demos las perlas de la palabra de Dios a aquellos que pueden pisarlas, pueden profanarlas. Hemos de guardarnos, sí, hemos de dar testimonio, pero ver hasta qué punto hemos de llegar, con qué persona. Hasta dónde hemos de llegar. Y si vemos a que una persona pues es blasfema en su corazón, pues tal vez guardémonos de presentarle lo santo para que lo esté pisoteando.
Así pues vemos que el Señor permitió esta vida para el hombre después de la tragedia, bajo, sí, la gracia, pero también bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Y entonces vemos que Dios es un Dios que en este caso y a continuación va a estar castigando los pecados que Él perdona. En el caso de Adán, en el caso de Eva, en el caso de todos los creyentes también. Si eso es así, si el Señor castiga los pecados que perdona, ¿cuánto más Él va a castigar los pecados con los que los impíos lo provocan continuamente a ira? ¿Cuánto más el Señor no va a castigarlos? Tremenda y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo por sus pecados. Y bien, hermanos, estamos viendo pues lo que está empezando a acontecer. No sabemos, lo que me estoy diciendo referencia a lo que está ocurriendo ahora en Europa. Y no pretendo pues saber cuál va a ser pues lo que va a ocurrir, cuál va a ser su final. No lo pretendo. En todo caso, pensemos una cosa. En todo caso, cada nación llevará su propio pecado. Cada nación llevará su propio pecado. Y todas las naciones de Occidente tienen una gran culpabilidad por sus pecados delante de Dios. Independientemente de lo que está ahora sucediendo, los pecados con los que se ha provocado y se provoca al Señor en nuestras naciones son tremendos. Tremendos. De querer ser directamente como Dios. Es completamente diabólico y satánico, y ya no solamente en cuanto a cuestiones de moralidad, es el hombre que decide lo que está bien o lo que está mal. Ya no es solamente eso, sino también es pues, la cuestión de estar haciendo nuevas vidas humanas, como lo están haciendo. La clonación, el transhumanismo, poner al hombre directamente en lugar de Dios, incluso como creador de la vida. Están realmente provocando a Dios desde hace muchos años. No sé si esto, cómo va a acabar, si es que va a acabar de alguna manera, o no va a pasar nada. Pero estos pecados ciertamente serán visitados. Ciertamente. Y hemos de tener esto presente, hermanos. Hemos de tener esto presente. Porque en Hebreos, capítulo... Creo, lo hemos leído, ¿no? No, es capítulo 10. No dejéis vuestra congregación. Y tanto más cuanto que veis que ese día se acerca. Ese día es el día de la ira de Dios. Ese es el día de la venida del Señor, que vendrá también acompañado con manifestaciones grandes de la ira de Dios. Yo no sé si el Señor Jesús va a venir en un mes, en 10 años o todavía en 100, no lo sé, pero esto que estamos viendo es una manifestación de la ira de Dios. Entonces no dejemos de congregarnos, y tanto más cuando veis que el momento, el día, el juicio viene. No dejéis vuestra congregación. Afanaos por venir,
por estar en la casa de Dios, por orar a Dios, por implorar gracia y misericordia. Hermanos, todos los momentos de la historia, en todos los momentos de la historia, cuando ha habido guerras y rumores de guerras, las iglesias se han llenado de gente que está buscando gracia y está implorando al Señor, pues que los guarde a Él y a ellos. Miremos la dureza del corazón de nuestro tiempo, que la gente ve esto y bueno, pues como si nada. Hermanos, guardémonos, no vaya a ser también esta la dureza de nuestro corazón. Busquemos al Señor gracia y estemos pidiendo realmente al Señor que nos guarde a nosotros y a los nuestros, porque esto no es broma. Porque esto no es broma. Porque si esto va a más, esto puede acabar muy mal. No vaya a ser que el diablo sea soltado todavía más y líe lo que ya está liado. Entonces, hermanos, no dejemos nuestra congregación, no dejemos de congregarnos, y tanto más cuando vemos que hay señales del día venidero, de la ira de Dios. Y bien, hermanos, permitidme también ahora una palabra ya para concluir, porque este ya es el último mensaje. En Génesis capítulo 1, del 1 al 3, ¿verdad? Una palabra, digamos, ya final de conclusión a este pasaje tan importante de la Escritura. En Génesis capítulo 1, pues hemos estado viendo, ¿verdad? La creación del universo, de los animales, de todas las cosas, del hombre, en 6 días. En 6 días, no en millones de años, no, en 6 días. Hemos estado viendo el hombre a imagen y semejanza de Dios. Después en Génesis 2, las ordenanzas de Dios en la creación, el día de reposo, el trabajo, la familia, la distinción entre hombre y la mujer, los roles, el género, etc. Que eso solamente hay 2. No hay 18, no hay 20. Son 2. Y el matrimonio entre hombre y mujer, y no hay otro. Para tener, pues también, entre otras cosas, descendencia para Dios. Hemos estado viendo el pacto de obras, hemos estado viendo en Génesis 3 la tentación, el pecado, en qué consiste, la sentencia del pecado también, pues cómo el Señor ha provisto la continuación de la vida en gracia, también en juicio. Bien, hermanos, vemos que esto es el fundamento de la Biblia. Por aquí comienza la Biblia y esta es la base de todo lo que la Biblia dice después. Si quitamos esto, la Biblia viene a ser un castillo de naipes. Entonces, ¿qué pensamos? Esto es lo que está, ya no digo en el mundo está desechado, pero diciendo en la iglesia, pensamos que esto está al frente, en el frontispicio, en la fachada de la iglesia en general. Se está afirmando esto, se está reconociendo la validez siquiera, la autoridad de todas estas ordenanzas de Dios para nosotros hoy. Pues esa es la cuestión. ¿Qué hemos de pensar de un cristianismo que, Génesis 1.3, ¿no? Lo quita de la Biblia, ¿no? O lo dejas aquí solamente de darle cierto colorido. Hermanos, pues es importantísimo. Es importantísimo. Hemos estado viendo todo esto y es pues para que no solamente nos informe, es también para que veamos cómo esto nos interpela y cómo hemos nosotros de vivir en ello. Y no olvidarnos, hermanos. Y de esta manera, pues, podemos después llevar vidas, sí, reformadas según la palabra del Señor. Reformadas según la palabra de Dios. Y podemos presentarnos nosotros a otros cristianos, tal vez, a otras iglesias, como, sí, vamos a decirlo, modelo de lo que ellos pueden también hacer. De que sus vidas también pueden estar reformadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios rige. Ha de regir en la iglesia, en todos los órdenes, hermanos. Y hemos pues también de dar testimonio a los demás, así a lo mejor hay gente que está en otras congregaciones, en otros grupos, ¿no? Liberales,
ninguna validez, ninguna autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no sirve para nada. O iglesias evangélicas, ¿no? Que le dan más validez a supuestos sueños, supuestas revelaciones, que a lo que Dios verdaderamente ha revelado y es palabra de Dios. Pues hemos de perder el miedo y decirle, no, mira, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios ha de regir en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Y hemos de mostrarle que hay verdaderamente un camino para ellos. Para esto nosotros primeramente lo tenemos que seguir, ¿verdad? Pero que hay un camino y que lo sigamos juntos. Que lo sigamos juntos. Que vayamos adelante. ¿Verdad? En este camino de vivir la palabra de Dios plenamente. Como individuos, como familias y como congregaciones, ¿no? Antes de que la palabra de Dios pueda llegar de esta manera a la iglesia, a distintas iglesias y a la sociedad, a la nación. Pues hermanos, así sea, que el Señor entonces nos ayude, ¿verdad?, a tener todas estas cosas en el corazón, a guardarlas y ponerlas por obra. Que así sea. Amén. Amén.